era importante hacerle entender esto porque a veces a nosotros las estructuras que tenemos en nuestra mente nos hacen dudar de muchas cosas. El mismo tema de los estudios quizás también nos hacen en algunos momentos dudar. O la gente con la que nos rodeamos nos hacen dudar. Y cuando no conocemos milagros, muchas veces es como difícil creer. A mí me pasaba mucho, si no veo no creo. Y hasta que tuve que verlo, pero verlo en mí. A veces uno no lo quiere ver en uno prefiere verlo así como en otro. Oye, pasó esto y aún así como que queda una pizca de duda. No, si igual el remedio fue el que hizo gran parte ahí. No, si el médico... Pero cuando hay otro tipo de milagros que son también más grandes, el Señor es el que hace la obra en definitiva. Siempre, por cada uno de nosotros. Cuando yo llevo desde el 2007 más o menos en la iglesia, antes nos congregábamos en otro lado, y también muy mal. Muy mal. Yo llegaba a la casa y no podía ni abrir la puerta de lo curado y drogado que estaba. Entonces muchos se preguntarán y dirán, ¿tan así el cambio radical que hace Dios? Sí. El cambio es radical. El Señor busca a sus hijos, busca al pueblo, busca a los que le pertenecen, los llama, los busca, los atrae. Y Él provoca el cambio en la vida de cada uno de nosotros. Mira, yo cuando chico fui a la iglesia invitado, me acuerdo por un amigo, por el Jesse, y recuerdo que fui a la iglesia, tenía una cosa así como los querubines que le llamaban, algo así. Y me acuerdo que participé de haber participado un año en eso. He tenido 7, 8 años más o menos y de ahí nunca más fui. Pero desde ahí, de ese momento, pasaron prácticamente 18 años, 18 más 8, 26, un poquito menos. Pasaron como 15 años. 15 años después de eso, el Señor nuevamente me llamó. Y había ido a la iglesia solo por una invitación de niño, pero creo que ahí Dios hizo algo. Dios plantó una semilla para que a posterior empezara a germinar. Y yo recuerdo que decía esto, había gente que me invitaba a la iglesia, habían varios que me decían, conocidos por ahí del barrio, me decían, oye, te invito a la iglesia. Y yo les decía, ya voy a intentar, voy a ver. Porque yo no creo en Jesús, no creía en Jesús en ese tiempo. Y dice, no, yo no creo en Jesús, ¿de dónde? Mira, si Jesús realmente existe, que Él me hable. Que si Jesucristo realmente existe, que Él me llame, que me vea, que me busque, quiero verlo, quiero sentirlo, conversar con Él, no sé, quiero realmente experimentar. Si es verdad que Jesús vive, si es verdad que Jesucristo existe, quiero saber realmente si es que Él está vivo, como dices tú y dice toda tu gente. Veamos si es así, Y cuando se iba a la vuelta, me decía, antes de darse la vuelta, la persona me decía, Jesús te va a sorprender. Y yo me daba la vuelta y lo típico que uno en el mundo decía, estos canutos, tal por cual, ¿no? Ajá. Esa era y creo que eran peores las palabras. No las puedo repetir acá porque si no me echan al tiro. Así que pasó el tiempo y luego llegué a un centro de rehabilitación. Y en ese lugar fue que en las mañanas nos levantaban tipo 5:30, 6 de la mañana a orar. Lo primero era, uno se iba a lavar la carita para despertar un poco, los dientes y listo, a una sala de oración. Ahí permanecíamos un rato mientras habían algunos hermanos que estaban preparando el desayuno. Y fue en ese momento en donde realmente conocí al Señor. Pero yo lo conocí de una manera súper peculiar, porque yo lo conocí con mi imaginación. Es como raro, ¿no? ¿Cómo lo conocí con la imaginación? Yo me imaginé cosas mientras oraba. Entonces cuando yo estaba orando, yo recuerdo que me arrodillaba en la silla y decía, Señor, por favor, si tú realmente existes, si tú realmente haces algo, yo necesito que cuides a mi familia. Porque lo que a uno le da, las ganas que a uno le daban era, oye, pero mi familia a lo mejor está mal económicamente. Y son esas cosas que el enemigo pone en tu cabeza, pero estaban todos bien sin mí. Estaban entretenidos, obvio, pues ya no estaba el escandaloso. Entonces, pero uno se preocupaba y uno decía, wow, no, es que deben estar preocupados sin mí, yo estoy acá. Y uno como dándoselas de importante, pues en ese tiempo no pasaba nada. No, era cero aporte.
Y de pronto el Señor en mi mente empieza a mostrarme cómo me pesca, y yo, esto es mi imaginación, yo lo veía así. Me pesca y salgo, como que salgo de mi cuerpo, y me decía, y yo sentía a Él que me llevaba, era como una nube, pero era como un fluido brillante, como un líquido brillante, muy, muy brillante, que no podía mirar. Me encandilaba esa luz. Y me acuerdo que yo iba como en el aire y pasaba por todo, porque yo estuve en carrera de tango. Y me iba por Lonquén, y yo veía desde arriba todas las parcelas, veía todo, y eso yo me lo imaginaba. O sea, siempre creí que era mi imaginación. Entonces yo me imaginaba eso y decía, ¿por qué veo esto? Qué raro. Y de pronto se elevaba más mi vista. Y yo lograba ver gran parte de la ciudad, y de pronto veía específicamente dónde estaba la casa donde yo vivía. Y voy llegando, y desde arriba, antes de llevar, como que paro y me dice, tú, ahora ponte sobre la casa. Y yo quedo mirando, me pongo sobre la casa, y viene ese fluido que yo sabía que era Dios, y viene y me cubre, pero era tanto lo que encandilaba que cae una sola gota a este lugar, pero pone una luz resplandeciente en todo lugar, y no hubo oscuridad que pudiera mantenerse. Él utilizó mi propia vida para orar. Él utilizó mi propia vida para poder estar ahí, para interceder. Él colocó mi vida como una brecha. Él me puso en la brecha por mi familia. Yo le decía, Señor, ¿por qué veo esto? ¿Por qué veo esto? ¿Eres tú? ¿Qué es esto? Aunque yo sabía lo que era. Pero siempre uno dudando hasta el último. No, yo siempre dudaba mucho. Entonces el Señor viene y me dice así, este eres tú. Porque cuando tú oras te pongo en la brecha por la gente por la cual tú oras. Y tu fe provoca que tú mismo seas partícipe de la bendición de apoyar o de orar por otros y de cubrirlos por otros. Pero mi sangre es la que está por sobre ti, por sobre tu espíritu, para que cubra tu alma y cubra tu cuerpo. Entonces entendía que cuando uno tiene esa fe, yo no sabía lo que era la fe en ese momento. Después, con el tiempo, comprendí que eso era fe. Que cuando tú tienes fe y oras por la vida de las personas, cuando tú tienes fe y oras por otros, ¿sabes qué? Es esa pequeña porción que Dios le dio a cada uno de fe, es la que hace de que las personas empiezan a sanar. ¿Pero por qué? Por la gracia y el poder de Dios. Dios es en definitiva el que va. Dios puede ayudar a todos, pero va donde realmente los hijos estén orando y se pongan en acuerdo. Por eso Jesucristo hacía hincapié siempre, constantemente en esto. Jesucristo les decía a ustedes, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Para qué nos da la potestad a nosotros? ¿Para qué? Si Él lo puede hacer, pues mejor que lo haga Él, que Él lo haga todo. Si Él es Dios, ¿por qué un simple ser humano como uno, lleno de pecados, con problemas, un montón de situaciones, y más encima ponerme en la brecha por alguien? ¿Para qué? ¿Por qué no lo hace Él? Entonces Jesucristo siempre y constantemente hacía hincapié a sus discípulos: yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, porque yo a ustedes los envío para que vayan por tal y tal lado. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Dios nos mandaba a expandir el reino. Dios hace que nosotros nos movamos, hace que nosotros seamos los que interceden en esta tierra, que nosotros podamos ir donde los que necesitan. Él nos da esa autoridad a cada uno nos da esa autoridad. Él es el que nos cubre, Él es el que nos tiene siempre ahí. Y a veces nosotros decimos, no, ¿cómo voy a orar por alguien si yo estoy quizás peor? Pero ¿sabes? Esos son simplemente ataduras que el enemigo tiene en tu mente. Por eso es importante todos los días pedir perdón, todos los días arrepentirse, todos los días ponerse esa armadura que aparece en Efesios 6. Todos los días. Es tan importante que nosotros empiece a crecer esa fe en cada uno para poder ir y orar con otros. Dios me ha hablado todo el rato de esto, me ha pegado los mansos palos que se los encargo. Yo les contaba el domingo pasado de que yo en algún momento no tenía muchas ganas de predicar, no me sentía con toda esa moral como para poder hacerlo, por los problemas que cada uno tiene. Entonces yo le decía al pastor que no quiero, no puedo, no quiero. Entonces
Cuando estaba en eso y le oraba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué tengo este sentimiento, esta sensación? Sé que me he equivocado tanto, sé que cometo tantos errores. Entonces Él me decía: yo te perdono, hijo. Haz lo que yo te estoy mandando a hacer. Predica el evangelio a toda criatura. Anda donde tengas que ir a hablar de mí. Habla de mí a los que necesitan, o a causa de tu pecado, o a causa de tus errores, a causa de tus yerros, ¿vas a impedir que otro se salve? O sea, el otro va a padecer a causa de ti. O sea, la otra persona no va a poder recibir de mi espíritu, de mí, porque tú no quieres ir. Si yo te estoy mandando a que vayas, que hagas discípulos, te estoy enviando a que busques y que me prediques, que hables de mí, que des las buenas nuevas en este tiempo. No a uno, sino a todos. A cada uno de nosotros Dios nos manda a que vayamos y prediquemos del evangelio. Nos van a criticar todo el rato, por sí o por no, por ser lindo o ser feo, por ser flaco, ser gordo, por lo que fuese. Te van a criticar igual. Aunque no tengas nada o aunque lo tengas todo, por uno u otro motivo te van a criticar igual. El enemigo coloca en la gente, en otras personas que no son hijos de Dios, coloca eso, empiezan a criticarte y a mirar siempre. Cacha, el cristiano, mira, ni saludó. Mira el cristiano, ¿no? Y se dice que es cristiano. Es súper difícil ser cristiano, es súper difícil seguir a Cristo. ¿Sabe que esto no es fácil? Esta carrera es complicada, pero es para los valientes, para los que tienen ahí esa valentía de seguir. Es que los llamó. ¿O tú crees que estás aquí por qué? ¿Porque eres lindo? Sí, también, si son lindos es mi hermano. Aparte de ser lindos, hermosos en el espíritu, son lindos mis hermanos. No, son hermosos mis hermanos. Pero Dios te escogió y Dios te trajo a este lugar por un motivo en específico. No te trajo acá. Mira, a lo mejor pudiste venir obligado hoy día. O a lo mejor, no, ya tengo que ir, es que tengo que estar allá. Es que tengo que saber estar ahí. Pero ya, bueno, voy porque mi mamá me manda, si no después me van a retar. O mi papá me desea. Pero ¿sabes qué? O mi suegro, mi suegra, me más lo que me hinchan. No era para ti, amigo mío. Dios te trae a este lugar con un propósito. ¿Sabes cuál es? Que le conozcas. Primero, que le conozcas. Que sepas que Él es el que tiene el control de todo. Pero depende de ti el poder hacerlo. Depende de ti el que puedas ejecutar cosas. Depende de ti el moverte y hablar de Él. Depende de ti colocar las manos sobre los enfermos. Depende de ti hacerlo. ¿Te van a criticar? Sí, te van a criticar. ¿Te van a molestar? Sí, te van a molestar. Siempre van a mirar lo malo de ti. Pero cuando tú empiezas a conocer al Padre, cuando empiezas a conocer a Dios y que verdaderamente Dios existe, es maravilloso. Mira, yo tengo profes que no creen en Dios, son ateos. Tengo uno que es ateo, un profe que es ateo, abogado. Un profe que es abogado, ateo, no cree en Dios y es de nada conversar ahí con el positivista al máximo, derecho positivista. Y él, casi todas sus conferencias o sus temáticas, por lo general, sacan a Dios de todo esto. Pero tengo otros profes, que son los otros 4, que ellos sí creen en Dios, o sí creen en esta entidad espiritual que creó todo, que Dios. Creen y tienen unas posiciones muy entretenidas al respecto. Y es muy interesante debatir con ellos. Pero aún así, yo decía, esto me da más argumentos todavía para poder debatir cosas. Esto me da más argumentos para poder entender de que Dios realmente existe, de que realmente Dios está contigo. Porque primero, si no llegaría a este lugar porque yo no vengo nomás, pues se acabó. Pero hay algo que te llama, hay algo que te atrae, hay algo que hace que tú estés en este lugar. Quizás un simple miedo, quizás tengas miedo, o solo quizás tengas una petición, o quizás solamente quieras aparentar algo. Porque a veces quieres aparentar, no, total, yo voy a la iglesia ahora. No sé el motivo, no sé lo que pase realmente, si sea un propósito en el cual estás orando por alguien o estés obligado. Pero Dios te trajo a este lugar
acá, te trajo aquí para poder hacerte entender de que Él sí existe, de que Él es real y de que Él puede cambiar tu vida por completo. Él cambia tu vida por completo. No solamente un brazo, ni un pie, ni un pelo, no. Él cambia tu vida por completo. Cada parte de tu ser cambia. Y a veces estamos obligados, pero ¿sabes qué? Va a llegar el momento en donde Dios te va a tocar de tal manera que va a hacer en ti algo que empiece a crecer. Y vas a querer hablar de Dios todo el rato. Pasaba conmigo, yo siempre tenía dudas con respecto a muchas cosas. A los diezmos incluso tenía dudas. Tuve mucho tiempo dudas al respecto de los diezmos y un montón de otras cosas. Pero cuando Dios te manda a hacer cosas, cuando Dios te envía y te da entendimiento de distintas situaciones, te das cuenta de que todo esto es parte del proceso de Dios para tu entrenamiento. Y en este tiempo estamos pero apuradísimos. Este es un tiempo en donde debemos hablar a otros de Jesucristo, en donde debemos hablar a los otros de los milagros que Dios hace. Levante la mano, ¿a cuántos Dios le ha hecho un milagro? La gran mayoría. Dios ha hecho un milagro con la gran mayoría. Dios nos ha salvado de situaciones difíciles, de accidentes, de muerte. Nos ha quitado enfermedades complicadas. O hemos visto a nuestra familia cómo Dios los ha sanado, ¿no? Entonces me van a decir a mí con un cuento de que Dios no existe. Van a venir a donde uno a decirme, imposible, si Dios no existe. ¿Sabes qué? Si no existe para ti está bien, debate solo. No voy a darle mis perlas a los chanchos. De repente me salen esos debates y son complicados y son difíciles de llevar. Pero ¿qué es lo que hago? Solamente me queda orar por ti. Yo oro por ti y tú ves la decisión que tomas. Tú sabrás por dónde ir. Pero cuando tú tienes un propósito en la vida, en tu vida, un propósito en tu vida para con Dios, las cosas cambian. Si no, no vendrías todos los domingos acá. No sería necesario venir. Pero si vienes es porque hay algo que te llena. Hay algo que Dios hace en tu vida, aunque no lo creas creer. Hay algo que Dios hace en tu vida, en el interior. Te cambia, te llena, te sientes grato, sales distinto. Hay un cambio completamente en tu vida. Conmigo pasaba eso. Yo después quería que todos conocieran al Señor y voy y me meto a donde yo me metía antes, donde traficaban, y me meto para allá a hablar de Dios, pues viejo. Es la sorpresa, pues, que me topé. Estaba Satanás mismo ahí. Había una persona que estaba enferma y yo quería ir a predicarles del evangelio a esa gente. Y llegué a esa casa donde traficaban. Me acuerdo que entro y una de las personas, de las señoras que estaba ahí, que a mí me querían mucho porque era buen comprador. No, si igual me querían. No sé. Y yo recuerdo que llego a ese lugar y empiezo a preguntarles cómo estaba, que oráramos, que hiciéramos algo. Y de pronto viene y pasa esto. Me acerco con la señora y le digo, oremos por la persona porque cambie y todo. Y de repente ella estaba así y como que y se da vuelta y me dice, ¿tú qué te creí? ¿Cómo venís tú aquí? Y yo, me llegó a dar una cosa aquí en la guata. Me dice, ¿qué te creí acá? ¿Tú creís que esto es venir y aquí llevar lo que queráis? La volar le faltó decir. Llevar y llevar. Y viene y se acerca tan así, con unos ojos negros completos. Yo estaba así, igual me asusté, me dio un poco de temor, harto temor. Y estaba ahí, se acercaba porque me hablaba, porque estaba como media curada hablándome, y de repente cuando se da la vuelta y me hablaba pero perfecto. Y pesca unas hojas que eran de diario, pesca una hoja, la rompe y me dice, esta es la Biblia para mí. Y la rompe y me la tira. Me hace eso y yo estaba así como, y dije, wow, ¿a dónde me metí? ¿Qué está pasando? ¿Esto es verdad? Estoy soñándolo. ¿Qué hago? Y yo lo único que quería era que ellos también conocieran de lo que yo había conocido. Entonces yo le decía, bueno, la verdad que yo lo único que vine a hacer es un bien. ¿Qué bien va a hacer aquí? ¿Qué bien va a hacer aquí? Si al final Dios ni existe.
la Biblia no sirve para nada, y empezaba a tirarme los papeles en la cara. No era la Biblia, era un diario que había recogido. Entonces cuando me hace eso, yo ya empecé a preocupar un poco. Y yo le decía, bueno, Dios sí existe. Yo le decía, Dios sí existe, así como el enemigo también existe, así como el diablo también existe. Entonces me dijo, ya, pues si existen los dos, entonces tenéis que servirle a uno. Porque si eres tibio, te vomitaré. El diablo estaba diciendo lo mismo que dice la palabra de Dios. O sea, el espíritu inmundo que estaba ahí me decía lo mismo, pero para él. O sea, ¿qué es lo que...? Piensen en esto. Dios te dice en Apocalipsis, Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré. Entonces me enfrento con un espíritu inmundo, con Satanás mismo prácticamente, y me dice, o eres tibio, o sea, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré. Lo mismo. Lo mismo. Es un copión ese enemigo, un copión. Exactamente lo mismo. O sea, decídete. Decídete, o vienes a la iglesia y cambias por completo y haces caso a lo que te diga Dios en toda tu vida y te mueves con Él y sigues con Él y vives con Él y predicas de Él y hablas de Él y haz todo con Él. O mejor, ándate para el otro lado. Y quédate allá nomás en el otro lado y habla del diablo, ándase, carretea, drógate, haz lo que tengas que hacer. O allá, pero no de los dos lados. O eres de uno o del otro, porque si eres tibio para Satanás te va a vomitar igual. Y si eres tibio para Dios también. Decídete. Dios el domingo pasado nos dijo lo que debíamos hacer. Y debíamos ir y predicar el evangelio a todos. Dios nos posicionaba como discípulos. Dios nos daba herramientas, pero Él nos iba a decir dónde ir. ¿Se acuerdan? Dios decía, yo te voy a mandar por este lado, pero no entres aquí ni camines por acá. Yo te voy a decir por dónde. En este tiempo Dios nos va a mostrar por dónde debemos ir, por dónde debemos avanzar, con la fe con la cual debemos continuar. Pero si estás aquí hoy escuchando esta palabra, toma una decisión rápido, no a la ligera. Toma una decisión rápido. O sirves al Dios de Israel, de Abraham, de Jacob, de Isaac, o sirves al otro. Porque si eres del medio, es lo peor que te puede pasar. Cuando tú ya le conoces y conoces de Dios, anda con Él todo el rato. Ora, habla con Él, está con Él, porque Él es el que te va a cuidar, Él es el que te va a proteger. ¿Tú crees que te va a pasar algo grave? No te va a pasar nada grave. Mira, si hay alguna enfermedad que pueda pasarte, Dios te va a dar la autoridad para salir adelante. Sabes que a veces uno dice, no, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y de repente estoy en el hospital enfermo. Señor, te entregué mi vida y estoy aquí en el hospital, ¿qué hago? Y de repente te das cuenta que el de al lado necesita de ti. El que está del otro lado también necesita que tú le hables. Y le empiezas a hablar de Dios. Al final toda la sala convertía al cristianismo. Y después te recuperaste como si nada. Dios genera cosas para que, porque tú estás siendo enviado. Pero debemos entender eso, debemos tener ese discernimiento. A veces no lo entendemos. Dios nos salva de accidentes. ¿Por qué? Porque Dios te tiene preparado algo específico para ti. Hay que hacer cambios, por lo tanto hay que hacer cosas. Pues hay que hacer cambios, sí, hay que hacer cambios. Creo que debemos movernos y motivarnos cada día. Ustedes saben que yo pertenezco igual al consejo de pastores de aquí de Macul. Y en el consejo de pastores también yo hablo con ellos y conversamos y decimos cosas, hagamos tales cosas, hagamos tales eventos. A veces no todos tienen el tiempo, porque hay pastores que tienen, no sé, pues 50 iglesias en Chile, por ejemplo. Y tienen que andar visitando a una y a otra, y a veces no les queda tiempo. Pero hay gente dentro de sus iglesias, de ellos, del consejo de pastores, que están motivadas para hacer cosas. Pero falta que por lo menos un par se levante. Cuando llamamos a convocatoria, la idea es participar. O sea, si vamos a ir a ayudar a los abuelitos a limpiar las canaletas, vamos, po.
no nos quedemos ahí. ¿Saben qué? Ni siquiera hagámoslos por el servicio social de ir a limpiar sus canaletas. Yo creo que eso es anexo, esa parte. ¿Saben por qué? Porque lo más importante es cuando tú oras por ellos. En donde nadie llegaba a ellos a orar, en donde nadie llegaba a donde ellos a presentarle a Dios, tú llegaste a presentarle a Dios. Ellos anhelan, ¿saben qué? Los dos abuelitas por las cuales oramos, ¿cierto? Anhelaban que Dios estuviera ahí, lo anhelaban. Cuán importante es hacer esas cosas. En Mateo capítulo 7, yo siempre he quedado impactado con esta palabra porque a pesar de toda la estructura romana y lo que eso llevaba a la mente de la gente. De hecho, ustedes saben que una de las principales temas del derecho aquí en Chile es el derecho romano. Hay que estudiarlo casi por completo. Es una estructura bien complicada, es harta cosa. Y yo decía así mismo también sus jerarquías, cada uno tenía su rango, su nivel. Entonces que de repente llegara un centurión, que si bien tienen cargo ellos, hay centuriones que son de alto nivel y centuriones que son de menos nivel. Y hay centuriones que pueden llegar a gobernar ciertas ciudades. Entonces los centuriones 2 veces al año por ley romana debían parte de lo que ellos quitaban como tributos, que eran ya los tributos que ellos tenían, parte de esos tributos 2 veces al año, bueno, eso se quedaban para el bolsillo muchos de ellos, pero 2 veces al año ellos tenían que entregar grandes cenas, grandes comidas a toda la gente como en retribución, ¿cierto?, a lo que las personas daban. Entonces los centuriones en definitiva eran gente que tenía recursos, tenía plata para pagar, tenía, no sé, porque me falta este cirujano para que atienda a tal persona, y lo hacían. Entonces yo quedaba sorprendido con esto. Jesucristo lo dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, amén, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren la estructura que ellos tenían. Decía: no, sabes que yo entiendo de autoridad, tú solo di la palabra y él sana, dilo, porque yo ya he escuchado de ti, he escuchado tus milagros, sé lo que has hecho. De repente se acercan donde ti y te dicen: ¿puede orar por mi mamá? ¿Puede orar por mi hermana? ¿Puede orar por mí? ¿Puede decirle a la iglesia que hagamos una oración por tal y tal persona? Lo vemos en el WhatsApp constantemente. ¿Saben por qué lo hacen? Porque han escuchado de que Jesucristo sí sana. Han escuchado de que Jesús sí hace milagros. Y cuando están atormentados, ¿qué hacen? Piden ayuda. Cuando están complicados, ¿qué hacen? Piden ayuda. ¿Y a quién le piden ayuda? Fueron donde el médico no le solucionó su problema, o están gravemente enfermos. Entonces viene el WhatsApp con mentalidades, muchas de estas personas con mentalidades estructuradas, y vienen y te dicen: por favor, ¿puede orar por mi hijo que está enfermo? En el curso por WhatsApp, una compañera mía mandaba que su hijo, su bebé, casi de pocos meses, estaba muy enferma y tenían que operarle el corazón y varias cosas más. Y lo mandó como al WhatsApp del curso. Y yo lo pesco ese WhatsApp y le pregunto: ¿qué es lo que tienen específico para poder orar en esa dirección? Y me dice tal y tal cosa. Yo las mando al grupo, al WhatsApp. Amén, vamos a orar, nos ponemos de acuerdo, hacemos esto, amén. Solo di la palabra. Solo di la palabra. O sea, el centurión decía: solo di la palabra. En este caso mi compañera decía: solo di la palabra, que ellos oren. Solo que oren. ¿Y qué pasó? Varios de nosotros nos pusimos de acuerdo. Empezamos a orar. No pasaron ni 2 horas cuando cuando ella me manda una respuesta: salió la operación excelente, está todo bien, estamos esperando a que despierte. Y yo al tiro les envié que estaba todo bien. Y dábamos gracias a Dios por eso. El centurión le dice a Jesús: Jesús, yo también tengo bajo mi ¿cómo se llama? Mi jineta, tengo mucha gente. Y yo voy y les mando y ellos hacen. Y yo sé que en tu caso es lo mismo, así que tú di la palabra.
Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo cuando leía esto decía: a veces ni siquiera nosotros tenemos tanta fe, y a veces nos cuesta tanto a nosotros mismos, que somos hijos de Dios, que tenemos toda la posibilidad de acercarnos a Él y decirle: Señor, haz este milagro. A veces nos cuesta hacerlo, incluso a nosotros. Y nos quedamos callados y esperamos que otro ore, esperamos que otro haga, esperamos que nos manden prácticamente a hacer algo, nos envíen a hacer algo. Pero ¿saben qué? Necesitamos esa iniciativa propia, hacer cosas, movernos. Yo me maravillaba con lo que pasaba ayer en el centro de rehabilitación Cachapoal. Cuántas donaciones llegaron, cuánta gente fue mucha gente. Yo vi algunas fotos. Yo ayer tenía clase, estaba re complicado. Salía como a las 2 de la tarde, en llegar ayer, llegar a las 5:30, están viniendo de vuelta. No alcanzaba. Sé que Dios me da la posibilidad de ir. Pero yo veía cómo habían fotos donde estaba toda la mercadería mostrada, y veía tantas cosas, tantas ofrendas que habían llegado a ese lugar, a gente que realmente lo necesita. O sea, hay personas que sí se están moviendo en esta área, en esta ayuda, pero hay otras áreas también que están débiles. Hay muchas otras áreas que están. ¿Qué pasa con ellos después cuando salgan al mundo laboral? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué es lo que van a hacer? Están entrando también insertándonos en la... Amén. Qué bien. Amén, gloria a Dios. Es importante que podamos, por último, comprometernos a ofrendar. A veces no está el tiempo disponible. Yo sé que no todos tenemos tiempos para hacer cosas, pero la verdad que es tan importante darnos ese tiempo. Es tan importante hacerlo, que Dios te respalda. Dios cuida de lo que te falte. Cuando tú te preocupas de lo que Él te manda, Él se preocupa de ti. Cuando tú te preocupas del sitio del otro, Dios se preocupa de tu sitio. Por eso no se cansen, continuemos, amén. Avancemos, no se desmotiven, sigamos, hay hartas cosas que tenemos que hacer y movernos. Yo sé que cuesta, pero démosle, avancemos. Si estamos acá, tratemos de hacer cosas, tengamos iniciativa, movámonos, hagamos cosas por nuestra comunidad, por nuestra gente. ¿Saben que las iglesias son de las pocas entidades, por llamarle una entidad, son pocas de las entidades que entran a lugares complicados como poblaciones, por ejemplo? Hay ayudas que no llegan a poblaciones porque muchos no les creen, porque muchos creen que esto es un tema político, pero la verdad aquí nada que ver con eso. Aquí nosotros vamos a la gente. Ni siquiera hablamos de política, hablamos de la gente, hablamos de Dios, hablamos de la salvación que necesita el mundo. Eso es lo que necesitamos exponer. A eso es lo que fuimos nosotros enviados. Por eso, si estás aquí en este lugar escuchando esta palabra, es porque está claro qué es lo que hay que hacer. Está claro, cuesta. A nadie le es fácil. Pero debemos motivarnos entre nosotros, apoyarnos, apañarnos los unos con los otros. Vamos, avancemos en esto. Yo los invito a cada uno de ustedes a que continuemos en esta carrera que ya empezamos. Avancemos, continuemos. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Hay tantas cosas, solo falta la disponibilidad de cada uno. Y en esa disponibilidad es en donde debemos estar presentes. Porque la gente se nos acerca, la gente se acerca a ustedes y se va a empezar a acercar a los que aún no se le han acercado.
Van a ir donde ustedes y les van a preguntar: oye, ¿puedes orar por esto? Yo sé que tú vas a la iglesia, yo sé que tú eres cristiano, o yo sé que hay algo en ti que es especial, que es distinto. Yo necesito, si tú me puedes ayudar en esta área. En grupos es casi imposible, en grupos todos molestan, pero cuando están solas, esas personas cuando están solos, es ahí en donde se acercan donde ti y te dicen: tengo este problema, me pasa esto, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Me puedes ayudar en algo? Y ahí es donde tenemos que estar preparados. Por eso son tan importantes las casas de paz. Por eso es tan importante ir a las casas de paz, sobre todo para los que estamos recién comenzando. Yo digo estamos porque, ¿sabes qué? Yo llevo poco tiempo en el Evangelio, llevo como 12, 13 años nomás. Llevo muy poco tiempo, 12 o 13 años. Y este poco tiempo que llevo, aún así escucho, preparamos las prédicas o las palabras que tenemos que dar en las casas de paz, y aún así sigo aprendiendo. Y aún así sigo entendiendo otras cosas que antes no entendía. Entonces esto es para todos nosotros. No porque llevemos a lo mejor 30 años el Evangelio, no, ya total, ya lo sé todo. ¿Sabes qué? A veces hay cosas que son buenas retomarlas incluso. Por eso es importante que podamos ir a estas casas de paz, porque nos estamos preparando para un tiempo difícil. Estamos preparándonos para un tiempo en el cual vamos a tener que hablar de Jesucristo y no nos vamos a poder quedar callados. Yo donde trabajo, cuando tengo la posibilidad de hablar de Cristo, hablo. Cuando no da la posibilidad de hablar de Cristo, no hablo. Y yo le hablo al que realmente sé que va a escuchar. No le hablo a todos. El que sé que va a escuchar, a él le hablo. Porque Dios te da discernimiento y Dios prepara el momento para hacerlo. Porque cuando están en grupo, como les decía, a veces no están ni ahí, no pescan y agarran todo para el chuleteo. Pero cuando están solitos, yo no quise decir delante porque están algunas personas, pero tengo este problema. Tengo mi hijo que está con drogadicción y alcoholismo. Estoy separándome de mi esposa. Tengo este problema, este otro. A ver cómo nos oremos. Déjame orar por ti. Veamos cómo lo solucionamos. Pidámoselo al Señor. Dios, yo sé que Él va a hacerlo. Déjame orar. Dios te va a poner en esas situaciones y tú tienes que estar preparado. No puedes llegar y decir: ya, mira, voy a hablar con mi pastor o con mi pastora o con mi líder y ahí veamos qué podemos hacer. Ustedes tienen ya la capacidad de orar por otros, amén. Ustedes tienen ya la capacidad y la autoridad con otros, aunque sean nuevos. ¿Quién de aquí no ha aceptado a Jesucristo todavía? ¿Lo hemos aceptado todos? Todos hemos aceptado a Jesucristo. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la autoridad completa. Aceptamos a Jesucristo aunque llevemos un día en el Evangelio, pero nosotros dijimos con voz audible: Señor, yo te acepto. Señor, yo quiero estar contigo. Yo declaro que tú eres el Rey de Reyes y quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Es en ese momento en donde ya tú eres ciudadano de este reino y pasas a tener la autoridad completa para ir y orar por otros, para ir y hollar y serpientes y escorpiones y nada te pasará, para ir a sacar a los quebrantados de corazón, para sacar a los que están en las cárceles, para darle la vista al ciego con autoridad. Si puedes, lo único que necesitas es haber aceptado a Jesucristo. Por eso yo preguntaba si todos habían aceptado a Jesucristo. Y qué bueno que aquí todos los que estamos hemos aceptado a Jesucristo, porque entonces es para ustedes esta palabra. No hay nadie nuevo en este lugar. Aunque hayas aceptado a Jesucristo hace una hora atrás, ya no eres nuevo. Ya tienes toda la autoridad para ir y orar por otros. Tienes la autoridad para hacerlo. Van a tener quizás poco entendimiento en áreas, sí, pero vas a tener para poder hacerlo. Dios te va a dar las palabras adecuadas, las que tengas que decir. Porque estamos en tiempo acelerado. Necesitamos hablar de Jesucristo todo este tiempo. Necesitamos predicar, necesitamos movernos, necesitamos hacer cosas. Así que no se cansen de predicar, no se cansen de hablar de Él, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y si hablas de Jesucristo, es porque tu corazón está lleno de Él. Amén. Así que si estás hoy acá, es porque Dios ya te tiene preparado algo poderoso. Porque tú eres poderoso. Tú eres más que vencedor, eres victorioso junto con Él. Tienes toda la posibilidad de hacer cosas. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
hace tanto frío ya, ¿no? Está como más, o igual tienen frío. Sí. Está como, no, está como rico, ¿no? Está como bien. ¿O sí? La Nancy tiene frío. Sí, la mamá también tiene frío. Ya es de familia eso. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, que eres tú el que nos envía a hacer cosas, que eres tú el que nos manda, Señor, a otro lugar, a hablar de ti, a predicar de tu evangelio, a predicar de tu reino. Así como el centurión, un hombre estructurado, un hombre que quizás en su mente estaba con algunas prisiones de cautividad. Aún así él, Señor, con toda su estructura mental entendía que Jesucristo tan solo debía decir la palabra y su amigo sería sano, Señor. Asimismo hay gente que nos va a llamar a nosotros, que nos va a preguntar, que nos va a decir que por favor oremos por alguien. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tener esa capacidad de decir que sí, que vamos a orar para que tú, Señor, hagas la obra, para que tú, precioso Jesús, hagas el milagro. Oramos, Señor, para que en este tiempo tú nos digas lo que debamos decir, que tú coloques palabras en nuestra boca, que tú hagas, Señor, de nosotros, Padre, entendidos en este tiempo, que nos hagas entender, Señor, que contigo lo tenemos todo, que contigo podemos avanzar, que contigo, Señor, vamos a predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos quietos, ayúdanos a no estancarnos, Señor, sino que ayúdanos, papá, a movernos, a fluir como las aguas, Señor, a dar actividad, Señor, a nuestro cuerpo, a la gente, a la ciudadanía, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer cosas buenas para ti. Padre, danos discernimiento en dónde debemos ir, dónde debemos caminar, en dónde debemos entrar y en dónde no. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que tú nos guíes. Necesitamos, Señor, de tu entendimiento en nuestra vida. Queremos, Señor, hacer cosas. Queremos movernos. Y si aún en nuestra mente queda un poco de duda, Señor, libérala. Quita de nosotros toda duda, todo mal entendimiento, Señor, porque en esta hora llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. En el nombre de Jesús, y te damos las gracias, papá, por lo que tú haces, Señor. Motívanos, Señor, que no nos quedemos quietos, no nos quedemos quietos. Ayúdanos, Señor, a movernos, a salir a la calle. Ayúdanos a movernos en distintas áreas, Padre. Y te doy las gracias porque sabemos que tus ángeles están aquí. Padre, declaramos bendición sobre nuestros pastores Rodolfo, Viviana, Israel, Señor, Samuel, allá en Brasil, sobre los pastores de allá también que los han recibido y que los están recibiendo en otros lugares, papá. Oramos por ellos, los cubrimos con la sangre preciosa de Cristo. Los amamos, Señor, cuídalos, protégelos, que ángeles estén alrededor de sus vidas, Padre. Y que tengan un buen regreso, Señor. Y donde vayan, Señor, sea tu presencia con ellos. Bendice esta iglesia, bendice Manantial de Vida. Bendice, Señor, a cada uno de los que están en este lugar, papá. Que tu sangre sea derramada por completo en medio de nosotros, Señor. En cada uno de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, papá. Porque te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden repartir la Santa Cena. Vamos a cenar con el Señor. Amén. Sí. Santo, santo, santo. La Santa Cena es tan importante. Es tan importante la Santa Cena porque en ella hay un pacto que se hace con el Señor. El Señor, antes de morir, sabiendo de que iba a la cruz y sabiendo de que iba a morir, sabiendo a lo que iba, Él decidió cenar con sus discípulos, decidió cenar con la gente, ahí con ellos, partió el pan, tomaron el vino, compartieron de su sangre. Este pacto que vamos a hacer hoy, que es con Dios, hagámoslo. Entendiendo de que es con el Señor, amén. De que Él entra en nosotros, entra en nuestra vida. Empiece a ver un poco. Yo trato de todas las cosas, me las trato de imaginar. Porque entiendo que en esa imaginación nosotros podemos ver y el Señor pone de su cuota.
Yo recuerdo un libro que se llama La Cuarta Dimensión, de Yonggi Cho, creo que es el nombre de él. Y él decía que en una oportunidad fue a visitar a un enfermo. Y cuando fue a visitar al enfermo, él le decía: mira, a ti te han dado pocos días de vida y vas a morir. Pero yo te digo algo ahora. Imagínate saltando, imagínate corriendo, imagínate saliendo de tu casa en un jardín hermoso lleno de flores. Imagínate ahí, imagínate. Y él, a punto de morir, ya le quedaban pocas horas de vida prácticamente, que es lo que le habían dicho los doctores. Entonces el pastor le decía: imagínalo, cierra tus ojos y velo, visualízalo en tu mente. Y él dijo: bueno, no tengo nada que perder, ya voy a morir, entonces voy a intentar imaginármelo. Y empezó a imaginar cómo él corría, empezó a imaginar cómo él saltaba, empezó a imaginar cómo él se abrazaba con sus hijos y salía de la casa corriendo, cómo se tiraba en el pasto en medio de las flores que estaban en el jardín y se revolcaba ahí, saltaba de alegría, y él lo lograba ver. ¿Logras verlo?, le dice el pastor a él. Y el enfermo dice: sí, lo veo, lo logro imaginar. Y el pastor en ese momento le dice: se ha hecho ahora. Lo que tú ves se ha hecho ahora, en el nombre de Jesús. Y esa cuarta dimensión se ha traído ahora a la tierra, ahora a esta tercera dimensión. En el nombre de Jesús se ha hecho. Y vivió no sé cuántos años. Dios generó en la vida de él, ¿a través de qué? Solo de la imaginación. Por eso el enemigo viene a tu mente. Por eso el enemigo viene a traerte confusión a tu cabecita. ¿Para qué? Para que no logres visualizar lo que Dios quiere contigo. Él viene. El enemigo viene todo el tiempo a meterte tonteras en la cabeza y que no logres concentrarte. Pero cuando tú empiezas a verlo en tu cabeza y empiezas a visualizarlo y logras verlo, pero así claramente, tráelo. Dilo: en el nombre de Jesús, venga ahora. Venga ahora. Venga ahora. Y se va a hacer hecho. De cierto os digo que si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo de cualquier cosa que en la tierra y se lo piden a mi Padre que está en los cielos, Él lo hará. Así que nos ponemos de acuerdo en esta hora, amén, por esta santa cena, para que entre en nosotros, amén.